o por qué se Exitosa. acepta esta especie de doble moral donde por un lado se es excluyente con las personas homosexuales, pero por el otro lado se suceden los escándalos de abusos sexuales que no tienen que ver con la homosexualidad. El día está movido con el debate que me resulta sorprendente porque es un debate sobre una Exitosa. obra de teatro que nadie ha visto o que muy pocos han visto, porque entiendo que la presentación en la Universidad Católica, que ha sido cancelada, iba a ser los días 30 y 31 de enero en este festival de salir de la caja o algo así es el nombre que tiene. Pero ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que esta es una obra de teatro que se llama María Maricón, y yo no sé por qué la gente le tiene tanto miedo a una expresión tan popular en el Perú como maricón, que sí, que es usada en muchas acepciones, ¿no es cierto? Está asociada a la falta de coraje y de valor, pero también es una manera despectiva de referirse a los miembros de la comunidad homosexual, a las personas que, como se dice en inglés, son gays. El problema ha surgido por el uso de símbolos o la asociación con el uso de símbolos religiosos que son pues importantes para un sector, yo diría mayoritario de la Iglesia Católica peruana, que se han sentido ofendidos por el uso de estos símbolos. Y como siempre en el Perú, nos vamos a los extremos y no terminamos hablando de lo que importa. Lo que yo he podido saber sobre esta obra es que es de alguna manera una obra testimonial que lo que pretende es poner sobre la mesa lo que vive una persona que teniendo convicciones católicas, habiendo sido educado y criado en una familia católica, por su condición de homosexual, es excluido, maltratado, Exitosa. discriminado. Y ese es el problema de fondo. Y eso es lo que deberíamos discutir, eso es lo que debería ser materia de controversia, ¿no? Es decir, de qué manera se trata en el mundo católico a las personas que pertenecen, que no solamente son gays, sino que pertenecen a la comunidad LGTBQ y más, ¿no? Porque ese es el tema. Es decir, cuán discriminadas son estas personas de poder ejercer su confesión, sus creencias con libertad y con respeto de parte de los otros miembros de la comunidad. Entonces, pero lamentablemente no estamos en eso. La Universidad Católica ha decidido que la obra no va. Pudo encontrarse, creo yo, salidas más razonables a esto que hubiera implicado, incluso de parte de los autores de la obra, el ceder en el tema de que pues, si hay una imagen que resulta ofensiva. Entiendo que la pretensión de la obra no es ofender a nadie. Por lo contrario, por el contrario, lo que se está pretendiendo es, por decirlo en términos católicos, abrir los corazones de la gente para tener una actitud distinta hacia la comunidad homosexual en la Iglesia Católica. Y me resulta penoso que no podamos ver la obra, que es una obra que además creo que todo el mundo quisiera ver a estas alturas, ¿no es cierto? Porque ha despertado tal curiosidad. Pero yo creo que acá hay un tema serio, ¿no? Es decir, muchas veces yo he pensado, ¿para qué quieres ser parte de una comunidad que no te quiere? ¿No? Pero en fin, esa es la decisión de cada cual. ¿O por qué Exitosa. se acepta esta especie de doble moral donde por un lado se es excluyente con las personas homosexuales, pero por el otro lado se suceden los escándalos de abusos sexuales que no tienen que ver con la homosexualidad? Es decir, una persona homosexual no es un pedófilo. Son dos cosas totalmente distintas. Hay muchos pedófilos
no tengo una estadística, que no son homosexuales. Y sin embargo, tienen la compulsión de abusar sexualmente de menores y de niños y niñas. Entonces, y eso es un problema muy serio que tiene la Iglesia Católica y que no termina de enfrentar con el coraje con el que debía ser afrontado. Porque no estamos hablando, como ha hecho referencia el Papa, a la necesidad de ser tolerantes e inclusivos con la comunidad homosexual. Estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de pedofilia. Hablamos del abuso, del sometimiento sexual, del abuso de una posición de poder que te da tu condición de pastor sobre tu rebaño. Pero en fin, esto es lo que centra la atención el día de ayer y a mí sinceramente lo que me parecería sano, si es que somos capaces aún como sociedad de responder de una manera sana ante los problemas que se presentan ante nosotros, es discutir el tema de fondo. Cómo están siendo tratados los homosexuales, las lesbianas, las personas trans en la Iglesia Católica y cómo deberían ser tratadas. Y no me refiero solo al trato que la jerarquía católica le puede dar a las personas con estas características, sino a la comunidad católica. Yo creo que eso es lo que importa. Y yo creo que eso es lo que debería centrar nuestra atención, que además momentáneamente le hemos dado oxígeno a las vergüenzas pues, en la política. Ahora resulta, ¿ha visto todo lo que se demoró el gobierno en observar la ley sobre la detención preliminar? Y ahora resulta que las cosas que plantean y que resume el comercio el día de hoy son pues increíbles. No quieren que se aplique la detención preliminar al delito de corrupción. ¿Por qué no? Pues porque puede ser usado para presionar. ¿Para presionar a quién? Para presionar a los miembros de las organizaciones criminales de la corrupción para que confiesen. De eso están hablando. Es decir, porque cuando un corrupto va preso se asusta, se da cuenta que ese puede ser su destino en los próximos 15 años. Se dan cuenta de lo que les puede pasar. Se dan cuenta de que la corrupción puede no quedar impune y que pueden pagar por eso. Y que asusta la detención preliminar, por supuesto que asusta. Y es bueno que asuste. ¿Ah? ¿O no? Es bueno que asuste. No solamente es un mecanismo de protección, sino es una señal de lo que puede ser tu vida los próximos 15 o 20 años. A menos, por supuesto, que colabores con la justicia, que es una puerta que siempre hay que mantener abierta. Pero la verdad es que lo que está proponiendo el gobierno sobre la detención preliminar, las modificaciones, son una vergüenza que se aplica a los 8 años, no sé. Y a cualquier cosa está permitido y además lo peor es que todo está guiado, no en función del interés nacional, de legislar con razonabilidad y con criterios, sino en función de cómo andan sus juicios, cómo andan sus procesos, que si esto se aprueba va a terminar preso el vocero presidencial, porque un juez pidió la detención preliminar del vocero presidencial y no se pudo aplicar por el caso Caliwarma. O sea, no estamos hablando de las opiniones políticas del señor Hinojosa y la manera vergonzosa como justifica todo lo que hace su jefa Dina Boluarte. No, señor, estamos hablando del atentado contra la salud de nuestros niños en un contexto de una corrupción miserable porque, o sea, yo pienso que la corrupción en general está muy mal, pero la corrupción que afecta la salud pública, que afecta a la infancia, debería tener castigos excepcionales. De eso es de lo que estamos hablando. Y tampoco hablamos del caso de Nicanor Boluarte, logró pues que recibir un trato excepcional, ¿no? de la justicia porque revocaron la orden de prisión preventiva que había en su contra. Además, entiendo que están castigando al juez Richard Concepción Carguancho, que se ha convertido en un símbolo porque el señor está haciendo un esfuerzo por comportarse de acuerdo no solo a lo que es un sentimiento nacional contra la impunidad, sino de acuerdo a lo que según su convicción personal es la justicia. Es la justicia. ¿Lo van a castigar por eso porque no pasa por el aro? ¿Por el aro de permitir la impunidad? No sé. Yo creo que estamos bien complicados, ¿eh? Como país. Que esto cada día que pasa estamos peor. Y yo pensaba anoche, después de que hablé en la mañana, o sea, ¿se han dado cuenta ustedes
que los dos grandes momentos de las últimas décadas en que se han producido transformaciones relevantes en la historia nacional, que ha sido el gobierno de Velasco Alvarado y el gobierno de Fujimori, las dos veces que se han producido grandes cambios en la vida nacional que han marcado nuestros destinos. En esos dos momentos no había democracia en el Perú. Entonces la gran pregunta ¿es posible hacer los cambios que el Perú necesita con esto que le llaman democracia? Esto que estamos viendo con estos partidos, que como he dicho hasta el cansancio, se parecen más a organizaciones criminales que a lo que debería ser un partido político. O sea, la reunión romántica de gente que comparte una esperanza y una manera de organizar y transformar el país. No, son una banda que se junta para robarse el presupuesto de la República. Punto. Nada más, no son más que eso. Es decir, es posible que le llamemos democracia a esto, que es el Congreso, la manera como se conduce el gobierno, y donde la presidenta a punta de billete tiene comprada la voluntad de los altos mandos militares para que si la gente salga a protestar la amenacen con meterle bala como ya hicieron. O sea, ¿esto es democracia? Yo creo que estamos entrando en un camino muy, muy peligroso. Muy, muy peligroso. Y no estamos hablando de las cosas extremas que están pasando. Porque hay gente, la que puede, con lo poco que puede juntar en el bolsillo, que se está yendo del Perú. Porque hay mucha gente que se está yendo del Perú y es algo que no estamos midiendo. Pero en segundo lugar, en el Perú hay demasiada gente indignada, molesta, harta, cansada de vivir lo que se está viviendo. De vivir en esta precariedad de falta de infraestructura, falta de servicio, educación de pésima calidad, salud pública que se cae a pedazos. Es decir, todo lo que sabemos que está pasando sin acceso al agua potable, con obras abandonadas y atravesado todo por una corrupción insoportable. Y hay demasiada gente indignada con esta situación. Y esto no solo se puede expresar electoralmente con un voto salvaje de castigo a las altas esferas de la sociedad peruana. Puede expresarse de unas formas peores aún que esa. Peores aún. Yo creo que estamos a tiempo de que esto pare. Estamos a tiempo. O de repente me equivoco y ya perdimos la oportunidad y lo que nos espera hacia adelante es peor de lo que hemos vivido hasta hoy. Ojalá que no sea así. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Estamos en el 6.1 de la televisión digital terrestre